Gusto de saludarlos, mis amigos. Aquí estamos dando comienzo a otra nueva edición de esto que es Panorama de Noticias. Como siempre, toda la información local, nacional y por supuesto también la de interés internacional va a estar aquí a través de Canal 10 Cenillosa Televisión. Mi nombre es Adolfo Mesa y los vamos a acompañar en este segmento de noticias. Como siempre, la primera edición va a las 13 horas y la segunda a las 20. Vamos a arrancar con lo que tiene que ver con, obviamente, el informe que da el Comité de Emergencia de la Municipalidad de Cenillosa, comunicado del Comité de Emergencia del COVID-19, y dice lo siguiente: se registraron 15 nuevas altas de COVID-19 hasta la fecha, 415 personas ya recuperadas y 15 personas fallecidas en la localidad. Además, se registró un nuevo caso positivo de COVID, hasta la fecha siendo 107 personas los casos activos. Entonces, los números quedarían de la siguiente manera: 107 casos activos de COVID en la localidad de Cenillosa, 18 casos sospechosos recuperados, 415, y obviamente más de 450 personas en casos de aislamiento. Bueno, este es un poquito el informe que da la Municipalidad de Cenillosa. Les recordamos que están prohibidos los encuentros sociales, el uso obligatorio de protector facial, tapaboca o barbijo, máximo de 2 pasajeros por cada vehículo particular. En el área metropolitana de Neuquén, Ciudad de Neuquén, Cenillosa, Plotier, Centenario, Cutralcó, Plaza Huíncul, está declarado de circulación comunitaria de COVID-19. Por lo tanto, se mantiene la restricción en la circulación vehicular para los domingos. El ingreso de personas implica constatar domicilio y residencia permanente en la localidad o certificado de circulación acatando las normas preventivas. Este es un poco el comunicado que tenemos desde el Comité de Emergencia de la localidad de Cenillosa. Nosotros ahora vamos a ir a lo que tiene que ver con los números del COVID aquí en la República Argentina. El último parte, porque en estos días se viene dando espaciado el parte de lo que es obviamente del COVID a nivel nacional. El último que tenemos, que tiene que ver con lo que salió en las últimas horas, el último parte dice que el país superó ya las 24.000 muertes y los 900.000 contagios. Otras 318 personas murieron, 9.524 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en Argentina, con lo que suman ya 24.186 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 90.730 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informaron este lunes por la noche el Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, la cartera sanitaria indicó que son 4.287 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adulto del 64,3% en el país y del 63% en el área metropolitana de Buenos Aires. Además, obviamente esto es un poco lo que tiene que ver con los números de COVID en la provincia y la ciudad de Buenos Aires, y a nivel país también lo último que hemos recibido desde el día de ayer. Hoy seguramente habrá otro más y lo compartiremos con todos ustedes. Bien, continuamos con más información a través de esto que es Panorama de Noticias, y obviamente tiene que ver con uno de los países con mayor letalidad, mayor mortalidad en lo que se refiere a esta pandemia que la venimos pasando ya hace bastantes meses, casi 8 meses ya. Perú encabeza la lista letal. El país ha intentado todo contra el COVID-19, confinamiento severo, bono para los más vulnerables, pruebas rápidas, pero los fallos estructurales de un sistema sanitario desatendido por años pasan factura de cobro y obviamente no se dan los resultados. Vamos a compartir este informe que llega la gran letalidad de mortandad que tiene Perú en este momento del COVID-19. Con pruebas rápidas, gratuitas, incluso desarrolladas en el país, bonos para hogares que no cuentan con ingresos formales y uno de los primeros decretos de confinamiento absoluto,
Perú se encuentra, pese a los titánicos esfuerzos por limitar los contagios, entre los países más golpeados por esta pandemia de la COVID-19. La nación andina registra la mayor tasa de mortalidad del mundo, con 100 decesos por cada 100.000 habitantes, seguido de Bélgica, Bolivia, Brasil y España. Soy Juliana González y les doy la bienvenida a nuestro especial de coronavirus. Perú se acerca a la marca de 850.000 contagios, con una de las tasas de mortalidad per cápita más altas del mundo. La pandemia ha sacudido asimismo su economía, además de su economía que se ha desplomado en un 30%, pero a 8 meses de la declaratoria de la pandemia, el país registra una tendencia al descenso de los casos activos. Esta situación ha permitido al gobierno seguir adelante con la flexibilización de las restricciones. Las autoridades sanitarias se mantienen en estado de alerta ante un posible rebrote. Finalmente puede acompañar a su esposo. Este desértico cementerio al norte de Perú es el lugar de descanso para las víctimas locales de coronavirus. Ahora que las restricciones se redujeron, los parientes pueden venir de visita, aunque no sea el lugar que Ana María y su marido habían planeado. Cuando yo me acerqué a la municipalidad a hacer los trámites para poderlo sepultar, me dijeron de que no podía enterrarlo donde él tenía el nicho, porque habían resuelto una ordenanza donde decían de que todas las personas que morían por COVID iban a ser enterradas en este cementerio. Sí. Otros aún siguen luchando por sus vidas. Según el presidente de Perú, el sistema de salud es más resistente que cuando comenzó la pandemia. Y el gobierno está realizando más pruebas, incluidas en zonas pobres de la capital, Lima. Con la disminución de la tasa de contagios, el gobierno continúa con sus planes para reactivar la economía. E incluso autorizaron los vuelos internacionales partiendo por los países vecinos, pero expertos advierten que la reapertura puede ser prematura. Y abrir gimnasios, bares, discotecas y otras formas de entretenimiento sería terrible y sí podría llevarnos más rápidamente a una segunda ola. Definitivamente creo que hay que repensar las acciones. El miedo es que Perú repita la experiencia de otros países donde han aumentado los casos seguido de una nueva ola de fallecimientos. Y para conocer la situación de Perú, nos vamos hasta Lima para hablar al respecto con la periodista Rosemary Cuevas. Gracias, Rosemary, por este enlace. Vemos enormes esfuerzos por parte del gobierno para romper con las cadenas de contagio, pero pese a todo tiene la mayor tasa de mortalidad del mundo per cápita. ¿Cuáles son las causas y los factores, Rosemary? Entre las principales condiciones para este escenario están las deficiencias que arrastra el sistema de salud en Perú desde hace décadas. Hablamos de una baja inversión en el sector. Antes incluso de la pandemia, el Perú había previsto invertir para 2020 apenas un 2,2% de su PBI, una de las tasas más bajas de América Latina y de hecho muy por debajo del 10% que recomienda la OMS. Y bueno, a ello se le suma la escasez de camas hospitalarias, de camas UCI, de médicos especialistas, de oxígeno, incluso de laboratorios para poder tener las pruebas moleculares. Y si bien se han realizado esfuerzos desde diversos sectores para poder contrarrestar este problema, estos no han sido de todo efectivos, ya que también es importante mencionar que en el Perú existe alrededor de un 71% de la población que está económicamente activa, trabaja de manera informal, lo que genera que miles de personas no cumplan con las restricciones y se expongan en la calle para conseguir ingresos. Así vemos, Rosemary. Y actualmente, ¿cuáles son esas restricciones que continúan activas? Bueno, el Perú ha pasado por diversas etapas. Al comienzo pasó por una cuarentena bastante rígida con la paralización casi completa de las actividades económicas y actualmente, en vista de que las condiciones han mejorado según cifras del gobierno, hay un 86% de recuperados de los casos positivos. Hay menos restricciones. Por ejemplo, en Lima se ha eliminado la inmovilización social los días domingos, aunque se rige desde lunes a sábado entre las 11 de la noche. Gracias, Rosemary, por estas valoraciones y quédate con nosotros para hablar de otros temas.
Y es que Perú inició pruebas moleculares rápidas hechas en el país que prometen resultados en 45 minutos. En un hospital limeño se realizaron las primeras pruebas gratuitas. Están basadas en la técnica RT-LAMP de amplificación isotérmica. Es una adaptación de las pruebas que se usan para el diagnóstico de dengue, zika y tuberculosis en el país andino. De acuerdo con las directivas del Hospital Nacional, se prevé que el hospital tiene proyectado procesar más de 2.000 pruebas moleculares mensuales bajo esta metodología. Con 33 millones de habitantes, Perú registraba hasta el viernes 33.223 muertes y más de 846.000 casos de contagios de coronavirus. Y para hablar sobre las pruebas rápidas de detección en Perú está con nosotros la periodista Rosemary Cuevas. Rosemary, anteriormente la compra de estos test a China resultó un fiasco. Su falta de fiabilidad parece haber tenido un alto costo en vidas y haber propiciado además muchos contagios. Ahora el país parece apostarle a esta tecnología local. ¿Se ha aprendido algo de esta experiencia? Sí, efectivamente, fue en marzo que el gobierno dio la compra de 1,6 millones de pruebas rápidas, que según diversos informes de salud e incluso declaraciones de pacientes, se pudo detectar que estas no podían decir si las infecciones tempranas de coronavirus eran positivas o no, ya que dan una especie de falsos positivos y negativos según el tiempo de infección que tiene el paciente. Sin embargo, se optó por hacer pruebas rápidas locales, las cuales están teniendo un mejor. Ahora último es que evalúa apostar por las pruebas de antígeno, las cuales, según señalan expertos, diagnostican el virus en menor tiempo y a través del procedimiento de hisopado, que es el más confiable y es el que actualmente tiene la prueba molecular. Gracias, Rosemary Cuevas, desde Lima, por estas informaciones. Gracias. Y el gobierno peruano avanza en sus negociaciones con 13 laboratorios para garantizar la futura provisión de vacunas contra la COVID-19. A la fecha, el país ya tiene acuerdos vinculantes con la coalición internacional COVAX Facility y la empresa Pfizer. De acuerdo con el Ministerio de Salud, las negociaciones con otros 11 laboratorios dependerán de la información que ofrezcan sobre la seguridad, efectividad y cronograma de entrega. El país prepara un esquema de vacunación para determinar la distribución de las vacunas. Aún no se contempla incluir a los niños en ella hasta que no se demuestre que la vacuna es segura para ellos. Y el gobierno alemán entregó al Ministerio de Salud del Perú donaciones de equipos médicos para combatir la COVID en comunidades nativas de la Amazonía peruana. Se espera que se beneficien 90.000 personas en 70 instituciones prestadoras de servicios de salud de primer nivel en zonas remotas. Se trata de un equipamiento básico que contiene concentradores de oxígeno, termómetros digitales, mochilas para agentes comunitarios, carpas médicas y 32.500 pruebas de antígenos. La estrategia tiene además un módulo de capacitación al personal para la prevención y referencia de casos graves de coronavirus. Asimismo, se implementará una campaña de comunicación en lenguas originarias para prevenir los contagios. Se estima que el 60% de la población indígena vive en situaciones de pobreza agravadas por la pandemia. Y a pesar del fuerte impacto económico de la pandemia en la economía peruana, las exportaciones agrícolas del país han crecido respecto al año anterior. En un comparativo de los resultados del mes de agosto del año anterior y del presente, las agroexportaciones crecieron en un 15,9%. El Ministerio de Comercio anunció que se espera que el país alcance un nuevo récord histórico, impulsado por el incremento de la demanda de frutas como la mandarina. Perú es el primer proveedor mundial de arándanos, segundo de aguacate, y otras industrias como la siderúrgica también se recuperaron gracias a las ventas de barras de acero a China. Sin embargo, estos repuntes no alcanzan a revertir las caídas del sector durante el confinamiento. Y más de 500 productores de pisco en el Perú, por el contrario, se han visto disminuir sus ventas en más de un 50%, mientras que miles de agricultores se quedaron con sus viñedos arruinados por las demoras en las cosechas causadas por los estrictos confinamientos en el país, en un intento del gobierno por frenar los contagios de coronavirus. Esta es su situación. Decenas de hectáreas de parras secas en los valles costeros del sur del Perú son el resultado de más de 3 meses de encierro obligatorio para detener el virus. Unos 500 productores de pisco, un destilado de uva y producto bandera del país, perdieron más del 50% de su producción.
Y si sigue la enfermedad y no hay dinero, si este año no vendemos nuestra uva, no nos recuperamos, vamos a fracasar acá. Luis Tazaico y su hermano Juan perdieron toda su inversión. Los que pudieron cosechar algo recibieron un precio tan bajo que no cubrieron sus gastos. Por el tema de la cuarentena, hubieron días en que no se pudo hacer nada en la bodega. Eso afectó a los productores de uva con el tema de la cosecha de la uva y a nosotros con el tema de la destilación del pisco. Rosa Grados almacena miles de litros que no ha vendido. Cholo Matías es una reconocida marca del país. También el pisco portón, producido por la destilería La Caravedo, de más de 3 siglos de antigüedad. Multiplique cuántos millones de turistas entran al Perú y va a ver usted cuántos millones de litros de pisco se consumen. Pero no hay turismo, no hay hoteles, no hay restaurantes. Entonces sí, es brutal el efecto. Perú, que ha estado inmerso en una fiera disputa con Chile por el origen del pisco, fue el primer país de Latinoamérica que detuvo su vida económica. Los productores de pisco esperan vender sus reservas cuando se reactiven los eventos sociales. Y para terminar, un japonés se convirtió este domingo en el primer turista en 7 meses que visita Machu Picchu, luego de que las autoridades peruanas le permitieron ingresar de manera excepcional a la ciudadela. Esta joya, sin embargo, permanecerá cerrada por lo menos hasta noviembre. De acuerdo con el ministro de Cultura, para entonces solo se permitirá la entrada a 675 turistas por día, el 30% de la capacidad en temporada normal, y deberán hacerlo en grupos de 8 personas como máximo, acompañados de un guía. Este patrimonio cultural de la humanidad permanece cerrado desde que el 15 de marzo el presidente Vizcarra decretara el confinamiento nacional. Bueno, y ayer fue 12 de octubre, donde obviamente fue un lunes feriado y obviamente un lunes especial también, porque el 12 de octubre nuestro propio descubrimiento, porque generalmente cuando íbamos al colegio se decía que ese día se descubrieron las Américas, ¿no? Y que era el día después, el Día de la Raza y demás, y hoy tiene otro nombre. Nuestro propio descubrimiento, el 12 de octubre, una fecha que tradicionalmente se celebra en varios países latinoamericanos, como el Día de la Raza, fue cambiado en el siglo XXI en América Latina por su identificación con la idea europeísta y racista del descubrimiento de América. La revisión histórica hizo que hoy adquiera en muchos países de la región otros nombres vinculados a la resistencia indígena, o como en Argentina, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Vamos a compartir este pequeño micro que habla un poco de eso, de nuestro propio 12 de octubre.
muchísimos años, que para nada es noticia, porque sabemos claramente que dentro de las comunidades mapuche, en este caso, hace un montón de años se viene reclamando diferentes espacios territoriales que actualmente ocupamos, no ancestral solamente, sino actualmente ocupamos, y obviamente la falta de política, en este caso del gobierno provincial, hace de que esos relevamientos nunca culminen para no identificar en este caso los límites que tendrían las comunidades con los privados y con todos los demás, ¿no? En este caso, particularmente lo del Marimenuco es una histórica lucha que tiene la comunidad en contra de esa villa. ¿Por qué? Recordemos del principio, Marimenuco, ya la palabra lo dice, no es una palabra castellana, no es una palabra española, no es una palabra inglés, es una palabra netamente mapuche, Marimenuco, que significa 10 ojos de agua, y eso ya significa que hay una comunidad mapuche en el lugar, ¿sí? Porque fue adoptada y bautizada con un nombre que significa y tiene origen mapuche, netamente mapuche. Desde ahí se debería partir la discusión. Recordemos que estos lagos son lagos que fueron artificiales, creados en la década del 70, y ya existía reconocimiento desde aquellos años y mucho antes de la familia Cherqui o de la familia Cárdenas, que la abuela de la familia Cherqui obviamente fue María Genoveva Cárdenas, ¿no? Esa situación hace de que la comunidad viva discutiendo y reclamando esos espacios territoriales, el caso del Istmo, el caso del Yacht Club. Esos casos fueron emblemáticos y fueron motivo de grandes discusiones que tuvo la comunidad con el gobierno provincial y inclusive en determinado momento con el gobierno nacional. ¿Qué significó esto? Significó que el gobierno nunca, a través de diferentes gestiones que fueron pasando, nunca hubo una resolución. En el servicio de justicia no distinguimos la fuerza o la instalación mediática pública o la violencia con que alguien puede manifestarse para hacer escuchar su voz. Nosotros, aunque a veces se nos critica por eso, tomamos las decisiones y llevamos adelante los trámites en base a la información que se nos trae a conocimiento, según el tipo de trámite, porque acá estamos mezclando cuestiones que pueden ser del ámbito de la justicia penal, con cuestiones que pueden ser del ámbito de la justicia civil, con cuestiones de reconocimiento de comunidades o de legitimidad de comunidades para peticionar por derechos ancestrales o propiedad comunitaria, que tienen un trámite previo en la Ley Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Originarias, a partir de la Reforma Constitucional Nacional del año 94, y la figura que se ha hablado mucho en estos años del derecho que genera ocupar tradicionalmente determinadas tierras sobre las que se reclama derecho. Entonces, cualquier disputa que hubiera en cuanto a la conformación, la legitimidad, la representatividad de comunidades, puede ser perfectamente debatida en todos los ámbitos que hay destinados a eso, en Estado Nacional, en Estado Provincial, en Poder Ejecutivo Provincial, incluso en los trámites que tenga el Poder Judicial, porque cualquier persona que crea que el reconocimiento de un derecho a alguien le va a causar un perjuicio, se puede presentar en el trámite que está llevando adelante la justicia provincial, pedir ser oído como tercero. Existen una serie de reglas procesales para que esto sea posible, pero siempre se puede intentar, en cualquier trámite en marcha, hacer saber la opinión, el antecedente, para que la justicia al momento de resolver una situación tenga toda la información necesaria para que la decisión sea lo más cercana a la realidad de los antecedentes. Bueno, y hablando de lunes feriados, ayer fue realmente, ¿cómo podemos analizar lo que pasó, lo que viene pasando en la Argentina? Tengo algunos amigos en el exterior, en otros países, que me dicen que que no se puede analizar la República Argentina. Y yo creo que sí, que se puede analizar, lo que estamos acá trabajando, poniéndole el pecho a las balas, como decimos, el hombro, trabajando todos los días, la podemos analizar, la podemos vivir, porque es un contexto de
en democracia que vivimos y obviamente se respetan todas las opiniones. Ayer, precisamente, una de las opiniones, muy poca, muy minoritaria por cierto, se manifestó en contra de lo que vamos hoy tratando de llevar para tratar de terminar pronto, que es una pandemia. Ayer gente que pedía por el Poder Judicial, por la libertad, una serie de consignas que realmente hoy, en este contexto, uno no llega a entender. No llega a entender porque las cosas son realmente muy complicadas. Entonces, por ahí, cuando uno ve que el gobierno, por ahí en algunas partes está muy ausente, en el caso del acompañamiento a los medios de comunicación, del acompañamiento a la gente que menos tiene, hay una cierta incertidumbre para las personas que, por ejemplo, por dar alguna situación, dependen del IFE, de ese ingreso familiar de emergencia, que hoy no se sabe si se va a pagar o no, y que hay mucha gente que lo están esperando, pero también tenemos que decirlo, con 10.000 pesos mucho no se puede hacer. Bueno, pero si además de que mucho no se puede hacer con 10.000, no hay certeza de que se lo pueda cobrar, porque la pandemia sigue, no ha terminado. No terminó con el tercer IFE la pandemia continúa. Pero ayer se manifestaron gente en todo el país, acá en Neuquén también, y uno duele muchas veces porque uno ve gente que se muere, gente que está peleando con el bicho como se le dice, con este virus, en los hospitales, en los sanatorios, y ver gente con una cacerola diciendo libertad, libertad, nos parece un poquito complicado de definir a esta altura de la circunstancia. No estamos en contra de que se manifieste nadie, al contrario, aceptamos las manifestaciones, pero ojo con esto porque después nos quejamos como que no hay camas en los hospitales o que no hay personal que nos atienda y salimos a correr riesgos, no a buscar. Yo sé que nadie busca el virus, pero salimos a correr riesgos muchas veces innecesarios. Y ayer el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que el gobierno antepone esperanza, democracia y debate ante el discurso del odio. Al encabezar ayer una reunión virtual de concejales de todo el país de la política de integración territorial como parte de la pospandemia del coronavirus. Créame que si hay algo que hubo ayer en las manifestaciones, no fue precisamente democracia, fue un odio revertido, fue un odio muy pero muy presente hacia el gobierno, hacia ciertos personajes, hacia la vicepresidenta, hacia el presidente, y obviamente tratando de defender lo indefendible, y lo vamos a compartir un poco ahora aquí en esta declaración que hace el jefe de gabinete, Cafiero. Lo compartimos. Hoy se van a manifestar argentinos y argentinas, y van a manifestarse en su derecho y van a plantear lo que quieran plantear, van a manifestarse en libertad, pero no son la Argentina. Son argentinos y argentinas, pero no son la Argentina. La Argentina es mucho más grande. La Argentina es también la que está poniéndole el cuerpo, como muchas de ustedes planteaban. La Argentina también es quien está hoy salvando una vida en un hospital del conurbano bonaerense, o salvando una vida en un hospital de cualquier ciudad, de cualquier provincia. La Argentina también es esos trabajadores y trabajadoras que se levantan diariamente y tratan de sacar el país adelante, y fundamentalmente lo que hacen es cuidar a su familia. La Argentina también es eso, Acá no es que habla la gente, esa es una discusión también que nosotros tenemos que dar. La gente dice, el pueblo dice, no, nadie se puede arrogar eso, que no se equivoquen. Que el peronismo esté esperando y expectante y trabajando con cuidado y cuidando a su gente, no quiere decir que el peronismo esté adormecido, que no se equivoquen, que no se equivoquen. Que el peronismo tenga una relación estrecha y directa en la conciencia que quiere generar en esta ética del cuidado
el cuidado personal y el cuidado familiar y el cuidado colectivo, no implica que el peronismo esté en retaguardia, que no se equivoquen. Y tenemos que ser muy, pero muy tajantes y contundentes ante el discurso del odio. Pero al odio no anteponerle odio. Al discurso del odio le tenemos que anteponer esperanza. Al discurso del odio le tenemos que anteponer democracia, participación, aprender a escucharnos, poder hablarnos, poder debatir cuáles son las ideas. Hoy va a haber una marcha y hay muchos opositores que se suben a esa marcha. Pero ¿cuál fue realmente el compromiso de esos dirigentes en la lucha contra la pandemia? ¿Cuál fue el compromiso de esos dirigentes? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué propuesta alternativa tuvieron? Porque quejarse es fácil, pero ¿qué propuesta alternativa tuvieron? En el Congreso no presentaron ninguna. Y públicamente no se conoce ninguna tampoco. Bueno, y hablábamos precisamente de las manifestaciones ayer en el Obelisco. Vamos a ver un poco estas manifestaciones a favor y también en contra del gobierno. Manifestantes se concentraron ayer en el Obelisco y en otros puntos de Buenos Aires y otras ciudades para rechazar las políticas públicas impulsadas por el gobierno, mientras que otras agrupaciones partidarias, sindicales y sociales fueron convocadas frente a la residencia de Olivos en apoyo al presidente Alberto Fernández. Ayer fue un lunes raro en la República Argentina, porque obviamente uno ve cada cosa en la televisión que se muestra que no lo puede creer. No puede creer, por un lado, lo que estamos pasando como pandemia y por el otro lado, esto que se veía ayer en la República Argentina. Lo compartimos. Manifestantes se convocaron hoy en el Obelisco y en otros puntos de la ciudad para rechazar las políticas públicas impulsadas por el gobierno. El principal es el derecho a la libertad, respeto de las instituciones, no a que el gobierno, por más que haya ganado, pueda hacer lo que quiera, nada más que por eso. Las libertades individuales del pueblo. La política implementada es parecida a la mundial, nada más que un exceso en la cuarentena, demasiado exceso en la cuarentena. A mí en lo comercial me perjudica muchísimo porque trabajo con la música y hace 7 meses que estoy parado por completo. Así que exceso en la cuarentena. La protesta fue reivindicada como una expresión genuina por la oposición, mientras despertó críticas de parte del gobierno. Hoy va a haber una marcha y hay muchos opositores que se suben a esa marcha. Pero ¿cuál fue realmente el compromiso de esos dirigentes en la lucha contra la pandemia? ¿Cuál fue el compromiso de esos dirigentes? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué propuesta alternativa tuvieron? Porque quejarse es fácil, pero ¿qué propuesta alternativa tuvieron? En el Congreso no presentaron ninguna. Y públicamente no se conoce ninguna tampoco. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, condenó la inclusión del domicilio de Cristina Fernández de Kirchner entre los puntos de convocatoria. El macrismo y Clarín convocan a una marcha frente al domicilio particular de la vicepresidenta. Es muy claro que no defienden la República ni respetan las instituciones. Son los profetas del odio, escribió el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, en sus redes sociales. Otras agrupaciones políticas, sindicales y sociales se concentraron frente a la residencia de Olivos para brindar su apoyo al presidente Alberto Fernández. Los manifestantes llamaron a todos los argentinos que desean que al gobierno le vaya bien a estar unidos. La convocatoria realizada a través de las redes sociales forma parte de una serie de acciones para apoyar las decisiones políticas del actual gobierno. Somos muchos más millones de argentinos los que estamos preocupados por la evolución de la pandemia y su impacto en la salud y la economía diaria, expresaron en un comunicado. Tenemos algo muy claro, no son nuestros adversarios los que van a resolver los problemas. Ellos ya tuvieron su oportunidad y fracasaron, concluyeron.
Bien, continuamos, nos vamos al ámbito internacional, día de manifestaciones también ayer, pero también día de declaraciones. La Organización Mundial de la Salud advirtió que nunca se utilizó la inmunidad colectiva como estrategia. La Organización Mundial de la Salud advirtió hoy que nunca en la historia de la salud pública se utilizó la inmunidad colectiva como estrategia para responder a una epidemia y mucho menos a una pandemia como la del coronavirus, que ya causó en el mundo más de 1 millón de muertes. Vamos a compartir las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud. Around the world, we're now seeing an increase in the number of reported cases of COVID-19, especially in Europe and the Americas. Each of the last 4 days has been the highest number of cases reported so far. Many cities and countries are also reporting an increase in hospitalizations and intensive care bed occupancy. Never in the history of public health has herd immunity been used as a strategy for responding to an outbreak, let alone a pandemic. It's scientifically and ethically problematic. Allowing a dangerous virus that we don't fully understand to run free is simply unethical. It's not an option. But we do have many options. There are many things that countries can do and are doing to control transmission and save lives. It's not a choice between letting the virus run free and shutting down our societies. Bueno, y como viste cuando te dices te falta uno en el equipo, bueno, ayer en el banderazo, por decirlo de alguna manera acá en Neuquén, como eran tan pocos, se juntaron con una caravana de pymes, como para amocharse un poco, para mostrar un poco más de fuerza, ¿no? Esto pasó ayer aquí en Neuquén, lo queremos compartir con todos ustedes.
¿Cómo no? Bien, vamos a compartir otra situación que tiene que ver con la violencia de género en este tiempo de pandemia de COVID-19. En Jujuy ha pasado algo muy raro, muy extraño. Fíjese lo que ha pasado. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, afirmó que la problemática de los femicidios en la provincia merece un abordaje serio y que consideró que hay que quitarle espectacularidad. Y culpó a los medios de comunicación. ¿Lo escuchó bien? Culpó a los medios de comunicación. Vamos a ver este informe que es de la TV Pública para ver algo que realmente es inédito, culpar a los medios de comunicación por los femicidios que se suceden uno tras otro en la provincia de Jujuy. Y nos trasladamos a la provincia de Jujuy, que está conmovida por estas horas, no solamente por los casos de coronavirus, sino también por un femicidio que afecta directamente, según lo que reclaman, la continuidad de ministros del gabinete provincial. Es el tema que hablamos con Julia Colodny. ¿Qué tal, Juli? Hola, Silvi. Bueno, muy buenos días. Sí, hablamos de Jujuy porque en los últimos 33 días hubo 5 femicidios con este nuevo femicidio que te vamos a contar ahora. El sábado a la noche apareció muerta, asesinada, Alejandra Nair Álvarez. Alejandra tenía 17 años y apareció en un descampado en la colectora de la Ruta Nacional 66 a la altura del barrio Alto Comedero. Alejandra había desaparecido el viernes por la noche, había ido a buscar a sus hermanos y no volvió más. La familia había intentado hacer la denuncia en la comisaría número 33 de Jujuy, sin embargo, la policía no le quiso tomar la denuncia, alegando que tenían que pasar un mínimo de 24 horas. Y acá, Silvia, es importante aclarar esto que existe un mito acerca de, bueno, hay que esperar 1, 2, 3, 24, 48 horas cuando desaparece una persona. Lo cierto es que no es necesario esperar ni 1, ni 2, ni 3, ni 24, ni 48 horas. Estás diciendo, porque es lo que ocurre cada vez que una familia, una persona se acerca a una dependencia policial para manifestar la desaparición de una persona. Totalmente. El mínimo de 48 horas de espera, por lo menos para que comience una búsqueda efectiva. Sí, sin ir más lejos, lo mismo pasó con el caso de Yara Rueda, de 16 años, también en la provincia de Jujuy. La policía también argumentó esto de las 24 o 48 horas. Bueno, no, la policía tiene la obligación de tomar la denuncia. Pero además en este caso se trataba de Alejandra de una menor, con lo cual siempre la desaparición de una menor es un caso de alto riesgo. En ese sentido, ayer hubo una marcha a las 10 de la mañana, se movilizaron organizaciones sociales y también la familia, desde la casa de Alejandra hasta la comisaría número 33, para pedir justicia no solo a la policía, sino también reclamando que el gobernador de la provincia, el gobernador Gerardo Morales, se haga cargo de esta situación de emergencia y de violencia que está atravesando y que está viviendo la provincia de Jujuy, y pidiendo también la renuncia, lo decías vos, Silvi, recién, del ministro de Seguridad, Ekel Meyer, y también de la titular del Consejo de la Mujer, Alejandra Martínez. ¿Por qué? Bueno, porque se habla de una inoperancia, de una ineficacia a la hora de aplicar políticas tanto de prevención como de asistencia, de acompañamiento a las familias, una falta total también de la aplicación de los protocolos. De eso hablamos cuando hablamos de la comisaría no tomando las denuncias de la desaparición de niñas, de mujeres y de personas LGBTI, que tienen la obligación de tomar las denuncias todas las comisarías. Nos quedamos con esto porque decíamos recién el tema de la búsqueda efectiva, es decir, la comisaría puntualmente no quiso tomar la denuncia. Eso es una obligación. Sí, de parte de las fuerzas, es una obligación. Cuando uno se acerca justamente a hacer la denuncia. Lo que sigue justamente es la búsqueda efectiva, que para eso se esperan 48 horas, pero en este caso ni siquiera tomaron la denuncia. No tomaron la denuncia. Claro. Y queda un poco el tema de la agenda, porque además se está discutiendo a raíz de esto, el gobernador, la gobernación de la provincia de Jujuy, la reacción después de los primeros 4 femicidios fue tratar una ley, darle un tratamiento expreso a una ley muy importante que crea un comité constante, permanente, para la acción para situaciones de desaparición de niñas, de adolescentes, de mujeres y de personas LGBTI. Lo que dice la oposición y también las organizaciones sociales y feministas es que la ley se trató de manera express, que no se trabajó de manera conjunta ni con el arco político, ni tampoco con las organizaciones que vienen trabajando en este sentido, que tienen un trabajo y una experiencia en lo que es la cuestión de género, la violencia
violencia de género y los femicidios, con lo cual veremos de qué manera continúa esto. Seguramente habrá y veremos más marchas y movilizaciones en los que queda la ley. Veremos, hoy se realizará la autopsia de Alejandra, así que veremos de qué manera se desenvuelve esto, que está en una situación de emergencia en la provincia de Jujuy. Pronóstico del tiempo para lo que resta de la jornada aquí en la región y en la República Argentina. Hola, ¿cómo les va a todos? Ahora sí arrancamos la semana después de un fin de largo, con calor y ausencia de lluvias, pero esto no es novedad porque para este día martes tampoco van a aparecer. Miren ustedes lo que es el mapa, con cielo despejado en gran parte del centro del país, en el noreste y litoral casi todas las provincias, salvo la provincia de Misiones con cielo parcialmente nublado. Las temperaturas estables, pero calor por la tarde, entre los 28, 29 y hasta 30 grados, libre de lluvias. Lo mismo que en el área central de nuestro país, en donde las noticias de la inestabilidad todavía no quieren aparecer. Miren ustedes lo que van a hacer también las temperaturas mínimas entre los 8 y 11 grados. Ambiente fresco por la mañana, pero por la tarde comenzarán nuevamente a aumentar las temperaturas, en donde las máximas llegarán desde los 17 hasta los 27 grados. Vamos a ver entonces que en la región de Cuyo permanece bastante seco el ambiente después de muchos meses y tendremos cielo despejado en la provincia de San Luis. Parcialmente nublado para San Juan y Mendoza, con calor que no afloja después del fin de semana y el inicio de esta semana para este martes. Todavía continuarán las altas temperaturas hasta llegar hasta los 30 grados de máxima. En el noroeste argentino tendremos entonces cielo despejado en Catamarca y La Rioja, mínima de 9 y máxima de 24, pero para el centro de esa región las máximas también seguirán subiendo aún más y la ausencia de lluvias está claramente que no van a aparecer para este martes. Tendremos entonces en la Patagonia ambiente cálido en la franja norte con máximas entre los 26 y 28 grados y cielo despejado. ¿Qué pasa en el centro? Máximas entre los 21 y 22, ambiente primaveral para esa región y además cielo parcialmente nublado. Y hacia el extremo sur, ambiente frío, mínimas entre los 3 y 6 grados y máximas que no superarán los 15. Libre de lluvias en toda la Patagonia, pero bastante viento en la franja central desde el sector oeste. Y para más información les invito a que nos visiten en infoclima.com. Gracias y nos vemos la próxima. Estamos llegando al final de otra nueva edición de esto que es Panorama de Noticias. Dios mediante, como siempre, nos encontramos en la próxima para compartir otra nueva edición con toda la información aquí a través de Canal 10 Cenillosa Televisión. Mi nombre es Adolfo Mesa, que la sigan pasando bien y será hasta la próxima.